Buen día, ingeniero. Mi nombre es Stephanie Hernández y como grupo les presentamos el proyecto de la materia de electrónica denominado Probador Audible de Continuidad, en el cual tiene como objetivo poner en práctica las competencias desarrolladas y los conocimientos adquiridos durante la materia. Para dar inicio, pasaremos a presentar la temática por desarrollar. Primero serían la introducción, objetivos, marco teórico, diagrama electrónico, el circuito impreso o vistas, el funcionamiento, la simulación del proyecto y las conclusiones. Para iniciar la presentación del proyecto pasaremos a la introducción. El probador audible de continuidad es una herramienta indispensable en el arsenal de cualquier técnico o aficionado a la electrónica. Su función principal es verificar la existencia de una trayectoria eléctrica continua entre dos puntos de un circuito. Al detectar la presencia de una ruta cerrada para el flujo de corriente, el dispositivo emite una señal sonora, facilitando así la identificación de cortocircuitos, circuitos abiertos y otras anomalías en los sistemas electrónicos. Este trabajo se centrará en el diseño, construcción y evaluación de un probador audible de continuidad. Se analizarán los principios fundamentales que rigen su funcionamiento, así como los componentes electrónicos claves que intervienen en su implementación. Además, se explorarán las diversas aplicaciones prácticas de este instrumento en el diagnóstico y reparación de circuitos electrónicos, desde dispositivos de consumo hasta sistemas industriales. También a través de este proyecto se busca profundizar en la comprensión de los conceptos básicos de circuitos electrónicos y desarrollar habilidades prácticas en el montaje y prueba de dispositivos electrónicos. Se espera que este trabajo contribuya a la formación de profesionales capaces de identificar y solucionar problemas en sistemas electrónicos de manera eficiente y precisa. En los objetivos presentamos el objetivo general: realizar una investigación exhaustiva de los componentes electrónicos necesarios para construir un probador audible de continuidad, ya sea resistencias, transistores, circuitos integrados, entre otros. En los objetivos específicos tenemos dos. El primero es crear un esquema del circuito en el software de simulación Circuit Wizard, utilizando los componentes seleccionados para la simulación del probador audible de continuidad. Y finalmente el último objetivo específico es configurar los valores de los componentes y las conexiones entre ellos de acuerdo a las especificaciones técnicas propuestas. Esto para lograr la simulación del probador audible de continuidad. Saludos compañeros, esta es la parte correspondiente al marco teórico, para entrar en detalle y en contexto de qué es el circuito y qué es lo que hace. Este proyecto se trata de construir un circuito electrónico siguiendo un diagrama esquemático, el cual contiene los diferentes componentes, semiconductores y circuitos integrados. Este proyecto, al finalizar su construcción, se obtiene un instrumento de medida que sirve para pruebas de continuidad en circuitos y en componentes, como por ejemplo bobinas, relé, parlantes, etc. Y de esa manera localizar fallas y realizar tareas de reparación en equipos electrónicos. Por lo tanto, es un instrumento importante de equipo de prueba para el trabajo. Ha sido diseñado para satisfacer una aplicación en particular, la cual es dar servicio a proyectos enviados para su reparación. Los que se dedican a la reparación de equipos electrónicos, lo primero que hacen con el equipo a reparar es el track work. ¿En qué consiste este track work? Consiste en probar la continuidad de todas las pistas para detectar cortos en todos los pines. Un probador de continuidad parece ser un dispositivo bastante sencillo, pero es bastante eficaz a la hora de identificar fallas en las pistas o en los diferentes componentes, y cuenta con tres características interesantes. La primera de ellas es que tiene un indicativo audible de continuidad. En segundo lugar, su tiempo de respuesta es muy corto, por lo que puede realizar muchas pruebas muy rápidamente mientras escucha el pitido. Y en tercer lugar, solo responde a cortos circuitos definidos.
Cuando se escucha el pitido, se debe examinar cuidadosamente las pistas para ver si hay una falla. A continuación les voy a presentar dos componentes que son los más principales en todo este circuito. Más adelante los otros compañeros van a explicar lo que es el circuito completo y verán que en ese circuito aparece este integrado que es el LM358. El LM358 es un amplificador operacional diseñado para usos generales tales como amplificadores, filtros de paso alto y bajo, filtros de paso de banda en frecuencia muy baja y sumadores analógicos. También dentro del circuito aparece lo que es el integrado 4011. El 4011 es un integrado de los más usados en proyectos basados en tecnología CMOS. Este integrado está formado por 4 compuertas lógicas NAND y que también poseen una característica que corresponde a la compuerta NOT. Estas pueden ser alimentadas con tensiones de 3 voltios hasta los 15 voltios y poseen completa independencia de funcionamiento. Aquí también tienen una imagen física de lo que es el integrado. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero Rivera y compañeros. Mi nombre es Rogel Mauricio López y voy a explicar el funcionamiento de nuestro proyecto, el cual es un probador audible de continuidad. Este circuito utiliza un LM358, un amplificador operacional dual, para detectar si hay continuidad en un componente o circuito. La idea principal es que si el dispositivo detecta una conexión continua entre dos puntos, activará un zumbador, el BZ1, para emitir un sonido y también encenderá un LED como señal visual. El circuito se alimenta con 12 voltios y tiene dos partes principales, la detección de continuidad y la generación de alerta. En la detección, los terminales de prueba están conectados a través de dos puntos asociados a las resistencias R13 y R17. Si al colocar un componente entre estos dos puntos se detecta continuidad, es decir, una resistencia baja, la corriente pasa a través de la resistencia R14 y R16 hacia el primer amplificador operacional IC1A. Este amplificador está configurado como con un comparador. Compara el voltaje entre la señal de entrada y un punto de referencia ajustado mediante el potenciómetro BR1. Si el voltaje detectado indica continuidad, la salida de IC1A se activa y envía una señal al segundo amplificador operacional, el IC1B. Este segundo operacional también funciona como comparador y cuando se activa permite que fluya la corriente hacia el zumbador y el LED. El potenciómetro BR1 es importante porque permite ajustar la sensibilidad del circuito. Esto significa que puede definir qué nivel de resistencia se considera como continuidad, adaptando el circuito para diferentes situaciones o componentes. Finalmente, el zumbador y el LED se activan como indicadores que hay continuidad en el circuito o componente probado. Además, el diodo D2 protege el circuito asegurando que la corriente fluya en la dirección correcta, evitando así posibles daños a los componentes. En resumen, cuando el circuito detecta continuidad entre dos puntos de prueba, el LM358 procesa la señal y activa tanto el zumbador como el LED, proporcionando una señal auditiva y visual. Este tipo de probador es muy útil para verificar rápidamente cables, fusibles o conexiones sin la necesidad de un multímetro. Gracias. Ahora les explicaré el circuito del probador audible de continuidad.
El probador está formado por dos circuitos independientes, el primero que es propiamente el probador y el segundo el indicador sonoro, que para nuestra ejemplificación hemos tomado una bocina que el Wizards nos permite poner en el circuito. El componente principal del probador de continuidad es el amplificador operacional LM358, el cual incorpora dos módulos en un solo encapsulado de 8 pines, haciendo referencia al dispositivo en físico, pero que en este caso lo tenemos representado por estos dos amplificadores, el IC1A y el IC1B. En este diagrama se muestran los dos amplificadores. El primero funciona como un comparador de voltaje y el segundo como un comparador de histeresis. El primer amplificador tiene dos niveles de voltaje diferentes en sus entradas, generados por el divisor de tensión formado por R13, R15 y R17. Debido a esto, el voltaje que llega al punto 3, que en este caso sería el positivo, está por encima del valor que llega al voltaje 2, que es su entrada negativa. Hay una diferencia de voltaje, pequeña pero existe. Si conectamos, en este caso, un dispositivo al cual le vamos a probar continuidad y hay continuidad, R15, que sería esta resistencia, se pone en corto y los dos voltajes de entrada del comparador se igualan, haciendo que la salida pase de estar en alto a bajo. En este caso tenemos un potenciómetro que nos permite ajustar el umbral o valor mínimo en que se hace la detección de continuidad. El segundo amplificador, en su punto 5, que sería el punto positivo, tiene un voltaje definido por el divisor de voltaje de tensión formado por R19 y R20. Este voltaje es comparado en el nivel de entrada de su salida del amplificador 1, el cual se conecta a la entrada negativa del amplificador 2. Cuando el nivel de entrada negativa es mayor que el valor de referencia de este amplificador, la salida del amplificador 2 permanece en nivel bajo. Cuando está por debajo la salida pasa a un nivel alto. Esta condición sucede cuando la continuidad es verdadera en este punto. Es decir, que cuando acá la continuidad es verdadera, acá se da que la salida pasa de nivel bajo a un nivel alto. Y en este momento es cuando permite que esa tensión que sale ahí hace funcionar tanto el LED como la bocina y emitiendo el sonido. Voy a hacer una prueba para que puedan ver cómo funciona este circuito. Corro el circuito y como acá está en continuidad, automáticamente tenemos señal del diodo LED y tenemos la bocina sonora. Si en este caso yo abro, como pueden ver, el proceso de comparación de voltaje y todo ese tema que hace, significa que aquí la salida en este punto es una salida baja de tensión. Algo importante mencionar es que el potenciómetro nos permite ajustar el umbral para la detección. Voy a cerrar el circuito y yo puedo acá, si yo bajo, si se fijan, yo muevo el potenciómetro incluso al 39%, sigue funcionando el circuito. Si yo elevo el potenciómetro, ya no tenemos, es decir, que en este momento el potenciómetro está haciendo que el nivel de tensión de salida de acá sea bajo y no tenga la capacidad de poder activar estos dispositivos. Aunque acá esté cerrado y haya continuidad. Yo lo vuelvo a bajar y el circuito vuelve a funcionar. Este es el funcionamiento del probador de continuidad audible. Espero se haya entendido y a continuación mis compañeros continuarán con los siguientes puntos de la exposición. Bueno, a continuación pasaré a explicarles las diferentes formas y diferentes vistas de nuestro diagrama. Como podrán ver, en la vista normal hemos colocado una batería de 12 voltios, ¿verdad? La hemos colocado en serie, una de 9 y una de 3, para simular los 12. Luego hemos conectado las dos terminales para hacer la unión y que permita encender lo que es el LED. Aquí en RealWork podemos ver la primera vista, le damos Run
y pueden apreciar de que no enciende debido a que el potenciómetro está muy bajo. Al subir pueden ver de que sí enciende el LED y sí enciende lo que es el buzzer. Luego de esto hemos aplicado lo que son los LM358 y hemos hecho puentes, ¿verdad?, para evitar un cortocircuito. También podemos ver la vista AdWork y la vista Silkscreen. De esta manera estamos aplicando todos los conocimientos adquiridos en la materia y este es nuestro resultado. Continuando con la temática, luego de la explicación del compañero, en la simulación damos paso al siguiente punto. Al finalizar este proyecto, hemos comprobado la eficacia y la utilidad de la herramienta brindada al inicio del ciclo, siendo esta Circuit Wizard. En el desarrollo del circuito entendimos la importancia de los componentes simples, como las resistencias que pueden tener múltiples funciones dentro del diseño, así también como los amplificadores, transistores y circuitos integrados, ya que fueron elementos sumamente cruciales para tener un control más preciso sobre los componentes de salida del circuito. A través de esta práctica y a lo largo del proceso, pudimos observar cómo esta herramienta simplifica las etapas de prueba y error durante el ensamblaje de circuitos. Además, nos permitió acceder a una amplia gama de componentes y poder manipularlos de manera más práctica, optimizando significativamente el diseño y la construcción del mismo. Este proyecto no solo resalta la relevancia de seguir diagramas esquemáticos en la construcción de circuitos, sino también en la eficiencia y potencial de los instrumentos diseñados para cumplir funciones específicas en el campo de la electrónica. De igual manera, cabe resaltar la experiencia y nuevos conocimientos que cada uno obtuvo a lo largo del desarrollo y la investigación para nuestro proyecto, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante cada tarea designada. De este modo, damos por finalizada la presentación de nuestro proyecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por los conocimientos brindados desde el inicio del ciclo. Esperamos sea de su agrado el proyecto que realizamos. Saludos cordiales.